Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues información de última hora, el Poder Judicial ya valió. Norma Piña y sus amigos no se la esperaban porque el pueblo de México ya habló y entre el 77% y el 89% están de acuerdo en que el Poder Judicial vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los delincuentes de cuello blanco. Claudia Sheinbaum revela los resultados de la encuesta para conocer la opinión de los mexicanos sobre la reforma al Poder Judicial. La presidenta electa destacó que se trata de un porcentaje muy alto de la muestra que considera que hay corrupción en el Poder Judicial. Deja un me gusta si quieres que se reforme el Poder Judicial porque está podrido. Si lo apruebas, comparte esta información. Bueno, aquí están los resultados, adelante. Entonces, la primera pregunta fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, usted estaba enterado de esto, entonces en la encuesta de las Heras el 51% está enterado, el 49% no. En la de Encol el 45% estaba enterado, el 54% no. Y en la comisión de encuestas 48% sí y 51% no estaba enterado. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras, la metodología fue decidida entre ellos. Eh, Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de Encol, y en la comisión de encuestas 40%. Pocos, 26%, 31% y 34%. Y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las Heras, en Encol 4% y en la comisión de encuestas 2%. Y no sabe, no contestó 11, 4 y 9%. En la que sigue. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción, por elección del pueblo de México. La segunda, por la Cámara de Senadores. Y la tercera, no sabe, no contestó. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%. No sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. Eh, ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%. Por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19. No sabe, no contestó, 8, 4 y 6%. Adelante. Reforma al Poder Judicial, encuestas nacionales. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? 87%, 85, 89, en desacuerdo 9, 8 y 7%. Adelante. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial. 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí. Y 14, 13 y 12% contestó que no. Listo. Adelante. ¿Es la última? Pues ese es el resultado y está en el número de entrevistas efectivas. Eh, ¿Qué considero yo relevante? Ya que cada quien haga su análisis de los resultados. Son más personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo. Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información,
no tiene ninguna otra objetivo más que información. Salió aquí en esta conferencia, lo planteamos y este es el resultado. Ya se las vamos a, o se van a subir a alguna de las plataformas, no en mis redes sociales, sino yo creo que corresponde a Morena, que es quien hizo la encuesta. Si quieren, terminando la conferencia, se lo informamos ahí a Mario Delgado. Es información para ser considerada pues en esta discusión que se va a abrir en estos días. Me informó hace un rato Ricardo Monreal que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reúne en estos días, se vuelve a reunir la permanente y ellos ya nos van a informar cómo van a abrir este Parlamento abierto, cuánto va a durar, cuántas mesas van a hacer, en dónde van a hacer, a quiénes se va a invitar, cómo va a poder participar la ciudadanía. Entonces ya ellos lo van a estar informando el día de hoy o el día de mañana a más tardar. Les corresponde pues a ellos dar esta información, pero se va a abrir estas mesas de diálogo, de discusión, de debate sobre la reforma al Poder Judicial, que como vemos, pues un porcentaje muy alto de la población considera que es necesaria. Esto es en cuanto a las encuestas que nos habíamos comprometido. Buenas tardes, doctora. Sí, con los resultados de esta encuesta, ¿no le preocupa la situación del peso que se dé en las próximas horas? Y también si con esta posible reforma al Poder Judicial no le afectará las inversiones al sector energético y también al nearshoring, ¿consideraría que pues podría haber algún impacto? Sí. No, a ver, esta es una encuesta y vienen los diálogos y los debates sobre el Poder Judicial. No tienen por qué preocuparse las inversiones. Por eso el otro día puse con toda claridad lo que dijo incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un representante. Dijo, México es un país soberano y México va a decidir cómo son las reglas del Poder Judicial. ¿Qué les interesa a ellos? Pues que se respeten las inversiones y eso no tiene por qué no respetarse. O sea, nosotros hemos hablado, y además lo voy a mencionar el miércoles, de un programa que tenemos que ya va muy avanzado, del Plan Nacional de Industrialización, el Plan Nacional de Relocalización de Empresas y Desarrollo Regional. Ya lo hemos avanzado todavía mucho más y se ha hablado con muchísimos empresarios en el periodo de campaña y seguimos hablando con muchísimos nacionales y habrá momento también para hablar con empresarios de fuera del país. Lo he hecho también aquí. Que México, pues evidentemente, en el marco de nuestra legislación, de nuestra soberanía, pues obviamente que está abierto a las inversiones. Ha habido más inversión extranjera directa ahora con el presidente López Obrador de lo que ha habido en los sexenios anteriores y además eso es algo que se promovió desde el gobierno y lo vamos a seguir promoviendo en la relación de todo el continente, no solamente del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sino también por la situación de relocalización de las empresas, la relación Estados Unidos-China, donde es importante México en ese marco. Lo que nosotros queremos es que no solo se piense en crecimiento económico, siempre lo hemos dicho. El desarrollo no solamente se mide con Producto Interno Bruto o con inversión extranjera directa, se mide con distribución de la riqueza, se mide con disminución de la pobreza, se mide con bienestar para el pueblo de México, se mide con acceso a la salud, acceso a la educación. Eso es el desarrollo con bienestar, con la protección a los recursos naturales. Entonces, a nosotros nos interesa el desarrollo del país, no solamente el indicador del Producto Interno Bruto. Y van a seguir las inversiones, eso tengo total certeza. Pero con la situación, no se escucha, ¿verdad? Pero con la situación del peso, doctora, por ejemplo, en las próximas horas o minutos que caiga, ¿no le preocupa esta situación? ¿Cómo se ha estado desarrollando en la semana? Fíjense, se estabilizó ahora en 18.50 y así va a pasar y después el peso es una moneda fuerte y va a seguir siendo una moneda fuerte y cuando nosotros entremos lo va a seguir siendo porque finalmente los números macroeconómicos, el manejo responsable del presupuesto, de la deuda va a seguir, la autonomía del Banco de México va a seguir, eso no va a cambiar. También preguntarle su opinión. Este fin de semana la Coparmex dijo que el triunfo aplastante en las urnas no le da un cheque en blanco para avasallar a las minorías ni para hacer cambios al Poder Judicial. En ese sentido, ¿cómo ve a este sector empresarial, a la Coparmex, ¿no?, ante estos señalamientos? Pues tienen derecho a dar su opinión. En algunas cosas coincidimos, en otras no. Cuando yo fui a la Coparmex y he ido, dije, a ver, vamos poniendo, en lo que estamos de acuerdo, avancemos, en lo que no estamos de acuerdo, México es un país democrático y va a seguir habiendo democracia.
Y ya por último, doctora, preguntarle sobre cómo va el plan energético para Pemex. Sabemos que en su campaña, pues, y en sus 100 puntos presentó líneas, también está su asesor Jorge Islas, pero ¿cómo se encuentra, no? Y más porque las calificadoras han señalado que, pues, es el obstáculo más fuerte, ¿no? En materia de finanzas, la situación de Pemex. No coincido que sea el obstáculo más grande y habrá tiempo para hablar de Pemex y la propuesta de Pemex hacia futuro. Siguiente pregunta de Carmen Sánchez de ADN 40. Gracias, doctora. Buenas tardes. Preguntarle nada más en este tema de las encuestas. Mencionó que fueron en algunas regiones. Preguntarle si puede precisarnos más información. ¿En todos los estados se aplicaron estas encuestas? ¿Cómo se eligió? ¿En cuáles sí, en cuáles no? Son las metodologías de las empresas demoscópicas. Nosotros no influimos en esas metodologías. La metodología son pues parte de la ciencia estadística, que por cierto tiene muchos años, ¿no? Hay algunas que no siguen esta metodología, ya lo vimos. Hay algunos que se enojaron mucho por el uso de Massive Caller, de México Elige, porque se utilizó como propaganda. Entonces, nosotros buscamos, bueno, Mario Delgado en realidad buscó a las empresas porque él fue quien habló con ellos, de que habían quedado mejor y que pudieran hacer la misma encuesta. ¿Qué metodología usan? Pues depende de ellos. Ahora, 1,200 encuestas, ustedes lo pueden preguntar. El número de preguntas está definido por tablas que después tienen sus propios ajustes por la población. Si se preguntó a más mujeres que hombres, pues tienen que tener su ajuste que normalmente se hace y es parte de la metodología. Y fueron 1,200 encuestas en promedio, en algunas más, en otras menos. Por último, preguntarle, para algunas personas, la oposición en este caso, incluso me parece que también Coparmex lo mencionaba en su comunicado, esta premura o eficacia, como se quiera ver, con la que se hicieron estas encuestas, pues podría, digamos que por ahí, pues desalentar la confianza que hay justamente en esta encuesta que se realizó. ¿Cuál es el mensaje que usted daría? Cada quien tiene derecho a hacer sus propias encuestas, ¿eh? O sea, yo me comprometí de hecho, la idea salió aquí en la conferencia de que pudiéramos hacer una encuesta. Me comprometí a hacerla, normalmente cumplo los compromisos que hago. La mejor manera fue hacerlo a través de Morena, dado que pues, no tenemos ahora ni siquiera una estructura formal de transición, que ya poco a poco se va a ir haciendo, que por cierto no vamos a pedir ningún recurso público para la transición. Vamos pues mientras tanto, a utilizar lo que tenemos factible de hacerlo, que es nuestro partido, Morena. Pero todo el mundo está en su derecho de hacer su encuesta. Yo me comprometí y este es el resultado de la encuesta, pues que es significativo. Última pregunta de Carlos Navarro de El Heraldo. Buenas tardes a todas y todos. Doctora, ¿se hará una campaña de difusión fuerte sobre los resultados de esta encuesta o dejarán que sea orgánicamente la No, es elección? orgánico, es el resultado. Y preguntarle por último, ¿qué lección deja la vida pública del país la extinción del PRD, doctora? Pues fíjense que en mi caso, pues yo fui militante de base, nunca participé ni en ninguna estructura ni nada, yo era universitaria y era una más de las afiliadas. En algún momento, cuando se forma en el 89 el PRD, pues representó una esperanza y además la aglutinación de muchos partidos que entonces venían de la izquierda y otros no tanto, democráticos para México. Y se fue perdiendo eso, poco a poco. Se perdió la relación con el pueblo, lo más importante. Se perdió la ideología, pues acabaron aliados a un partido, al PAN. Pero quizá lo más importante es que se perdió el que fuera un partido que representara al pueblo de México. Y en el momento que eso se pierde, pues se pierde todo. Por eso es muy importante hacia adelante que obviamente a mí ya me tocará el gobierno de la República, a quien esté en Morena le tocará Morena, porque nosotros no queremos nunca que Morena ni sea un partido de Estado, sino que sea un partido que represente, que siga representando al pueblo de México. Y obviamente pues es el partido a través del cual electoralmente se participa, pero es muy importante que Morena siga con esta cercanía con el pueblo y que represente los intereses del pueblo de México y que no se vaya a perder. Nosotros siempre criticamos el Pacto por México, siempre lo criticamos, porque ahí qué necesidad había de vincularse con el gobierno de Peña, y la visión de crear un partido distinto que fue Morena. Y además Morena
primero se crea como asociación civil. Tuve el privilegio de hablar en aquel, bueno, de moderar aquel evento en el Auditorio Nacional donde se forma como asociación civil. Y después de la elección del 2012, se pone a consideración de la gente qué quería, quienes habíamos participado en ese movimiento. Si Morena se convertía en un partido político o era movimiento social. Se hicieron muchísimas asambleas. En el 2012 a mí me tocó, trabajaba en la universidad y los fines de semana me iba a Puebla a ayudarle al presidente en la elección del 2012 a la organización como ciudadana. Y después hicimos las asambleas en Puebla, en los distritos que me habían tocado. Se hizo una votación secreta y universal de quienes participaron en aquellas asambleas y 98% votó de que se formara un nuevo partido político. O sea, la gente decidió que se formara un nuevo partido. Y ahí es que se hace todas las solicitudes y se cumple con los requisitos. Y en el 2015, pues es la primera vez que Morena participa como partido. Y hoy vean, pues, el resultado de Morena en tan poco tiempo, pero tiene que ver con eso, con no alejarse de los intereses de la nación y los intereses del pueblo. Es finalmente el pueblo organizado. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas. ¿Ya? Los resultados de encuesta, ¿cómo la colocan frente a los grupos de poder como de la COPAME, precisamente y el Congreso, a la hora de legitimar la voluntad del pueblo, digamos, para presionar y pasar esta reforma judicial? De alguna manera, ¿cómo usted vislumbra este proceso en lo sucesivo? Pues vamos a ver, falta tiempo de aquí a septiembre. Ustedes conocen nuestra opinión y las encuestas son información. Información, no hay más que eso. Son información para nosotros, para ustedes, información para el pueblo de México, información para todos los sectores que comprenden la sociedad. Esto es todo. Usted es universitaria, viene de la UNAM y lo ha dicho orgullosamente. Los días anteriores, la propia UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sacó un análisis amplio con muchos especialistas sobre el tema, criticando varios temas de la reforma judicial. Hoy en la mañana el presidente dijo de alguna manera, pues, ¿por qué se mete? ¿Sabe cuál es la opinión de usted como universitaria, como miembro de esta comunidad de la UNAM, frente a esta posición que critica la reforma judicial? Es que no es una opinión de la UNAM. La UNAM no tiene una sola opinión. La gran virtud de las instituciones de educación pública, primero es que hay libertad de cátedra y segundo es que se permitan todas las opiniones. Entonces hay personas del Instituto de Investigaciones Jurídicas que tienen esta opinión muy respetable, pero hay otros universitarios probablemente que tengan otras opiniones. Entonces yo respeto a la UNAM, de ahí vengo. Por cierto, aprovecho de una vez para decirles, porque en el estatuto del personal académico se establece que solamente puede uno tener 6 años de licencia. Entonces mi relación, digamos, contractual con la UNAM pues termina en estos meses, porque no voy a solicitar ningún privilegio especial. Es muy clara el estatuto del personal académico, pero bueno, pues el cariño ahí a la UNAM está. Pero es una opinión, no es la opinión de la UNAM ni de todo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es de personas que se han dedicado a eso durante su vida, que tienen una opinión particular. Finalizamos conferencia, gracias. No sé, depende del tribunal, ahí estaremos esperando. Muchas gracias a todos y a compañero. todas. Gracias, perdón. Voy a tener reuniones privadas. Distintas personas. Gracias, compañeros. Sí, ven, a ver, yo regresé de mis estudios fuera en el 94. Ahí todavía había el derecho de que quien había recibido una beca de la UNAM tuviera la posibilidad de tener un año. Se llamaba el artículo 59, ¿no? Supongo que todavía existe. Y después de ahí se hace un concurso de oposición para ser académico. Yo hice mi concurso de oposición en el Instituto de Ingeniería, resulté pues ganadora de ese concurso de oposición y creo que obtuve mi definitividad, que es factible y también se hace por pares académicos, en el 2000. Fui secretaria de Medio Ambiente, tuve una comisión, porque ahí sí todavía tenía relación con la universidad. Después regresé como investigadora. Cuando fui jefa delegacional de Tlalpan, durante 2 años tuve la comisión porque seguía dirigiendo tesis, dando clases del 5%, hasta que pedí mi licencia ya hacia la jefatura de gobierno. Y en estos meses se vencen los 6 años. Entonces ya no tendría una relación laboral
con la UNAM, aunque en realidad no recibía sueldo, no tenía nada más, estaba de licencia, sin goce de sueldo. Sí. A ver, esa pensión del ISSSTE, pues esa la mantengo con mi trabajo como servidora pública, porque el ISSSTE lo que tiene es que si eres trabajador del Estado o al servicio del Estado, pues desde que fui ayudante de profesor en la UNAM, desde ahí tengo mi antigüedad con el ISSSTE, hasta ahora, porque claro, se interrumpe el tiempo en que dejas de tener afiliación al ISSSTE, pero se te recupera. Entonces, no he hecho la cuenta, no sé si a los 6 años que deje de ser presidenta voy a tener ya la oportunidad de jubilarme, no lo sé. Ya tendría que averiguar los años de servicio. Gracias a todos. Así mismito como terminaron de escuchar esta información, Claudia Sheinbaum también paró en seco a los voceros de la oposición y soltó este tremendo anuncio. Dijo que terminará su relación laboral con la UNAM en los próximos meses. Claudia Sheinbaum explicó que su licencia sin goce de sueldo como investigadora de la UNAM vence en este periodo, por lo que ya no tendrá ningún vínculo con la máxima casa de estudios. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y si no te has suscrito al canal, suscríbete que es totalmente gratis. Que tengas una excelente tarde.